Regresé después de 5 años y lo primero que vi fue a mi hijo de rodillas en el establo, limpiando estiércol con las manos desnudas mientras mi nuera estaba parada encima de él y le decía: «Limpia todo el establo antes de que llegue mi mamá». Ese momento no pertenecía a ningún mundo que yo conociera. Me pegó tan fuerte que por un segundo olvidé cómo moverme. Me llamo Hortensia Ramírez. Tengo 67 años. Había volado desde Suiza la noche anterior, agotada pero con el corazón lleno de ilusión. Durante el vuelo largo, me había imaginado 1000 veces el reencuentro con Gabriel, sonriendo como antes de que la vida se torciera. Guadalajara siempre había sido nuestro rincón tranquilo, nuestro lugar para respirar. Pero en cuanto pisé el camino de tierra que lleva a su casa, algo se me apretó por dentro. La propiedad parecía vacía por dentro. La luz del porche estaba muerta. El pasto alrededor de la barda colgaba sin vida. Lo que más me asustó fue el silencio. No el de paz, sino el que ahoga. Entonces escuché el raspado, un sonido constante, forzado, que salía del establo. Mis pies se movieron antes de que mi cabeza reaccionara. Caminé hacia la puerta y me detuve en seco al verlo. Gabriel, mi muchacho, los hombros flacos encorvados, la camiseta empapada de sudor, un cepillo oxidado clavado en el piso. Ni siquiera levantó la cabeza cuando llegué. Respiraba cortito, como quien tiene miedo de hacer ruido. Rebeca estaba parada en el barandal del altillo, con una taza en la mano como si estuviera admirando su jardín. Lo miraba como quien estudia un problema que siempre vuelve. Cuando me vio, me regaló una sonrisa educada pero sin alma. «Llegaste temprano, Hortensia», dijo, como si su marido no estuviera en el suelo debajo de ella. «Estamos preparando la visita». Gabriel se quedó tieso al oír mi nombre, pero ni así levantó la vista. Eso más que todo lo demás. Me rompió el pecho. Me acerqué, sin saber todavía qué decir, solo sabiendo que no podía dejarlo así. Y al ver temblar sus manos sobre el cepillo, sentí algo más frío que el miedo acomodándose en mí. Tenía que entender qué le había pasado a mi hijo y por qué parecía tenerle terror hasta al aire. Entré al establo, pero Gabriel seguía con la mirada clavada en el piso, como si mirarme pudiera romper algo dentro de él. «Gabriel», le dije bajito, «mírame, mi amor». Sus manos se quedaron a media limpieza. Por un instante creí que iba a alzar la cara, pero en vez de eso murmuró: «Mamá, por favor no lo hagas más difícil». Me agaché a su lado. Más difícil que esto. Cuando por fin se movió, vi las marcas rojizas que le rodeaban las muñecas, marcas leves, suaves, como de estar amarrado muchas veces. Se me cortó la respiración, pero él negó rápido con la cabeza, avisándome que no reaccionara. «Está bien», susurró. «Todo está bien». Le temblaban tanto las manos que el cepillo se le cayó. La voz de Rebeca cortó el aire como navaja. «Gabriel, te faltó un lugar». Bajó las escaleras despacio, sin prisa, los tacones marcando cada segundo que controlaba. Ni me miró. No necesitaba hacerlo. Su poder llenaba el lugar sin pedir permiso. «Te pedí que terminaras antes de que llegue mi mamá», dijo, sacudiéndose polvo que no existía de la manga. «Si no puedes con el ritmo, nomás dilo». Gabriel se encogió y volvió a agarrar el cepillo. Puse mi mano en su brazo. «Necesita descansar». Rebeca giró la cabeza, sonriendo como quien avienta una advertencia. «Descansará cuando termine, ¿verdad, Gabriel?» Él asintió demasiado rápido. «Estoy bien», pero traía los hombros hacia adentro, la respiración cortita, todo su cuerpo gritando lo contrario. Rebeca salió, dejando una estela de órdenes. Cuando desapareció por la puerta, Gabriel se desplomó, no de alivio, de derrota. Ahí entendí que esto no era tensión ni un mal matrimonio. Esto era miedo. Rebeca caminaba delante de nosotros hacia la casa como si estuviera guiando a una visita en su palacio. Yo seguía a Gabriel adentro y en cuanto crucé la puerta, una pesadez se me instaló en el pecho. Todo en la sala brillaba pisos de mármol pulido,
espejos grandotes con marco dorado, una araña que no pega ni con queso en una casa de rancho en las afueras de Guadalajara. Parecía página de revista. No parecía la vida de mi hijo. Quedaban poquísimas cosas personales. Casi todas las fotos y recuerdos habían desaparecido. Nada tenía su toque. Gabriel se quedó rondando cerca del pasillo, como esperando permiso para moverse. Antes de que pudiera abrir la boca, la puerta principal se abrió de golpe sin tocar. Doña Consuelo entró como si la casa fuera suya desde siempre. El cabello perfecto, perfume caro y esa sonrisa que nunca llega a los ojos. «Rebeca, mi reina», dijo, pasando de largo junto a mí. «Vine tempranito. Quería ver cómo iban las cosas». Sus ojos pasaron por Gabriel como quien revisa una mancha. «¿Todavía no terminas el establo?» Gabriel bajó la cabeza. «Lo termino después de la comida». Doña Consuelo no me peló hasta que Rebeca le susurró. Llegó Hortensia. Se dio la vuelta despacio. Ah, la suegra. Me hizo una inclinación de cabeza. Nada más. La comida debería haber sido cálida, de bienvenida. En cambio pareció teatro. Doña Consuelo se sentó en la cabecera. Rebeca a su lado. A mí me pusieron casi en medio. Gabriel quedó al fondo, casi fuera de la plática. Rosita miraba todo calladita, observando a sus papás y a su abuela con mucho cuidado. Cuando Gabriel estiró la mano por un platillo, Rosita se quedó helada. Mami dice que papi nomás es el que limpia. Soltó bajito, pero no tanto. Rebeca se puso tiesa. Doña Consuelo le lanzó una mirada de advertencia. Gabriel retiró la mano como si le quemara. Rosita miraba a su papá como con miedo de poner mala cara. Yo miraba los hombros chiquitos de la niña tensos. Miraba a Gabriel achicarse. Miraba el silencio satisfecho de Doña Consuelo. Esto no era un hogar. Era una jerarquía. Un lugar donde hasta una niña chiquita ya había aprendido quién manda y quién no más estorba. Y se estaba tragando a mi hijo vivo. La casa se había quedado callada, pero no era esa calma que deja dormir. Era la que te aprieta las costillas. Salí a tomar aire y vi una luz tenue titilando cerca de la barda. Gabriel estaba ahí, trabajando solo, los hombros caídos, los movimientos tiesos. Jalaba una tabla floja como si arreglándola pudiera sostener su mundo. Gabriel, dije suave, dio un brinco. Mamá, mejor entra, está tarde, tú estás aquí en la oscuridad. Le contesté. Háblame. Bajó la vista a sus manos. No quiero meterte en esto. ¿En qué? Un silencio largo se estiró entre nosotros y de pronto algo se le quebró. Todo se vino abajo, susurró. Hace años, el negocio de los alimentos se hundió. Debía casi 4 millones de pesos. No te dije. No quería que te preocuparas. Me acerqué. Entonces entró Doña Consuelo. Asintió. Pagó la deuda, pero nada es gratis. Me hizo firmar unos papeles diciendo que era para asegurar la inversión. Después de eso, vigila cada peso y cada decisión. La voz le temblaba. Pensé que Rebeca entendería, pero cambió. En la casa me dice inútil, que le arruiné la vida. Trato de no cruzarme en su camino. No quiero que Rosita escuche. Se me cerró la garganta. Gabriel, ¿por qué no me llamaste? Me daba vergüenza, dijo. Y miedo, si me rebelaba. Doña Consuelo amenazaba con quitarme a Rosita. Conoce a la gente indicada, sabe qué decir. Agarró la barda, las manos temblándole apenas. Disimulando la angustia, puse mi mano sobre la suya. Ya no estás solo. Tragó saliva fuerte. No merezco ayuda, mamá. Yo armé este desastre. Ahí en la oscuridad, oyendo a mi hijo decir eso, entendí el peso que cargaba y cuán hondo había calado el daño. No solo estaba atrapado, creía que se lo merecía. Desperté antes del amanecer. De esos despertares que vienen porque la cabeza no para. La casa se sentía mal, demasiado callada, demasiado vigilada. Empecé a apuntar detalles pequeños. Gabriel se sobresaltaba cuando sonaba un celular. Cómo Rebeca revisaba su reloj inteligente después de cada cosa que él decía.
como Rosita evitaba mirarlo si había alguien más en la habitación. Cositas. Pero juntas pintaban un patrón peligroso. A media mañana me escabullí al cobertizo. Don Raúl, un antiguo trabajador del rancho, acomodaba herramientas. Había trabajado ahí años antes de que doña Consuelo lo corriera. Don Raúl, le dije bajito, dígame la verdad, ¿qué le pasa a mi hijo? Miró hacia la casa y bajó la voz. Señora Hortensia, Gabriel ya no decide nada, ni la cantidad de alimento, ni las reparaciones. Lo corregían como a niño chiquito. Hay cámaras en todos lados. Doña Consuelo decía que era seguridad, pero lo ponía nervioso, siempre con cuidado. Le agradecí y regresé a la casa, cada paso más pesado. Ya no me di el lujo de disimular. En cuanto llegué a mi cuarto, marqué al único contacto en quien confiaba, Laura Torres, una vieja colega de años atrás, ahora abogada de familia en la Ciudad de México. Contestó al primer timbre. Hortensia, suenas mal. Lo estoy, dije. Creo que a Gabriel lo tienen controlado, económicamente, emocionalmente, hasta como papá. Laura no dudó. Estamos viendo 3 tipos de abuso: coerción financiera, degradación emocional y alienación parental. Si es tan grave como suena, necesitamos pruebas. Lo sé, susurré. Solo no sé por dónde empezar. La voz de Laura se afiló. Busca el rincón donde ella nunca piensa esconder nada. Los abusadores siempre dejan un huequito sin revisar. Y de pronto, supe exactamente cuál era ese huequito. Rebeca sintió que ya no seguía el juego. Rondaba en las puertas, aparecía de repente en los pasillos, y su voz traía un filo cada vez más cortante. Una tarde, mientras doblaba ropa en el cuarto de lavado, entró con los brazos cruzados. Hortensia, estás revolviendo las cosas. Esta casa funciona con orden, no te metas. Antes de que pudiera contestar, apareció doña Consuelo atrás de ella. La barbilla bien alta. Una casa bien puesta necesita jerarquía, dijo. Gabriel rinde cuando le toman las decisiones. Hay hombres que no nacieron para mandar. Sentí que me hervía la sangre, pero mantuve la voz firme. Yo crié a un hombre capaz. Doña Consuelo sonrió delgadito. Y ahora vive bajo nuestro techo. Más tarde, Rosita me susurró. Mami dice que papi debería estar más agradecido. El cuchillo se me quedó a medio corte. Rosita, ¿quién te dijo eso? Bajó la mirada. Mami. Y la abuela Consuelo asiente. Esa noche encontré a Gabriel afuera arreglando un pestillo roto. Los hombros se le cayeron cuando me senté junto a él. Necesito saber toda la verdad, le dije. Se frotó la cara. Firmé derechos parciales al fideicomiso de la familia Collins. Doña Consuelo me presionó. Dijo que era para estabilizar el rancho. Yo ya no quería pelear. Sentí que algo se me endurecía por dentro. Gabriel, eso no fue ayuda. Eso fue chantaje. No discutió. A la mañana siguiente, mientras la casa zumbaba con las órdenes de doña Consuelo y los pasos rápidos de Rebeca, me escabullí al establo del norte, el olvidado, al que ya nadie le para bola. Arriba en las vigas, todavía clavada, estaba una camarita vieja que yo misma había puesto años atrás, y si el cableado no había fallado, grababa todo en ese pasillo ciego. Saqué con cuidado el disco duro viejo. Comprobé que tenía las imágenes, pruebas, claras, sin tocar, y salí del establo como mujer que lleva un cerillo prendido en un cuarto lleno de gasolina. Laura y yo pasamos la mañana en videollamada. Mi laptop sobre el escritorio del cuarto de visitas. Le puse todo encima de la mesa: las grabaciones del establo viejo, el testimonio de don Raúl, las palabras de Rosita, las fechas en que Gabriel firmó esos papeles y los estados de cuenta que doña Consuelo guardaba bajo llave. Laura lo fue armando como cirujana cosiendo herida. Hortensia, esto es un patrón, dijo. Primero vamos por una orden de protección, luego intervención de custodia. Necesitamos una línea del tiempo limpia y todas las grabaciones que tengas. Las tengo todas, respondí, y voy a sacar a Gabriel de ahí. No me di cuenta de que doña Consuelo estaba en el pasillo
hasta que cambió el peso y crujió el piso. Sus ojos eran puro hielo calculador. Haciendo llamadas a mis espaldas, preguntó, voz dulcecita y venenosa. «Qué falta de educación conspirar en casa ajena». «No es tu casa», le contesté. La sonrisa se le borró. Esa tarde, Gabriel entró cargando costales de alimento, la camiseta empapada por la lluvia y los hombros encogidos al ver a Rebeca esperándolo en la puerta de la cocina. «Estuviste demasiado tiempo afuera», le soltó. «Nunca piensas en las consecuencias. Rosita necesita estabilidad y tú sigues». Gabriel se encogió antes de que ella terminara. Ese encogimiento que sale después de oír 1000 veces el mismo golpe. «Rebeca», dije fuerte. Me miró furiosa. «Hortensia, no te metas». «No». La palabra me salió antes de pensarla. Me puse enfrente de Gabriel, plantándome entre los dos. Gabriel me miró como si nunca me hubiera visto ocupar espacio. La mandíbula de Rebeca se apretó. «Es mi esposo. Yo manejo las cosas a mi modo. Ya no». Dije, «Así no le vuelves a hablar nunca». Por primera vez desde que llegué, Rebeca dio un paso atrás. No mucho, pero suficiente. Solo suficiente. Y vi algo temblar en sus ojos. No era enojo, no era seguridad, era miedo. Esperé hasta que la casa cayó en su ritmo de la tarde. Doña Consuelo paseando con su tablet. Rebeca revisando puertas como si cuidara un reino que no le pertenecía. Cuando sentí el momento, entré a la sala. «Rebeca, Consuelo», dije tranquila. «Tenemos que hablar». Rebeca alzó una ceja. «¿De qué?» «Ya verán». Antes de que pudieran contestar, un carro entró al camino de grava, luego otro y otro. Llegó Laura con funcionarios del condado después de confirmar el protocolo, seguidos por una trabajadora social de DIF. A doña Consuelo se le fue el color de la cara. «¿Qué significa esto?», exigió. Laura ni se inmutó. «Una intervención formal». Nos reunimos en el comedor. Rebeca parada tiesa, apretando el celular como si fuera pistola. Doña Consuelo atrás de ella como general listo para gritar órdenes. Laura abrió una carpeta. «Empezaremos con los documentos de refinanciamiento falsificados, los que se firmaron mientras Gabriel estaba sedado por medicamentos». Los labios de Rebeca se abrieron. «Eso es absurdo». Después vinieron los audios, uno por uno. Laura reprodujo la voz de Rebeca por un pequeño altavoz. «Eres un inútil. Haz lo que te dije. Rosita no necesita un papá que falla». Cada frase caía como golpe. Rosita, parada en la puerta junto a Gabriel, se escondió detrás de su pierna. Una funcionaria se agachó a su lado, hablándole suave. Laura siguió. «Aquí está la línea del tiempo de la coerción, aislamiento financiero, presión sobre la propiedad y comunicación restringida». Doña Consuelo golpeó la mesa. «Esto es una emboscada». Di un paso al frente. «No, esto es la verdad». El funcionario le habló directo a Gabriel. «Señor, por orden de emergencia, usted y su hija vienen con nosotros. Ya tenemos un lugar seguro temporal». La voz de Rebeca se quebró. «No pueden quitarme a mi hija». El funcionario ni la miró. «Rosita presenta indicadores psicológicos consistentes con exposición a agresión verbal». Rosita se aferró a Gabriel mientras los sacaban. Rebeca quiso avanzar, pero doña Consuelo la detuvo, susurrándole duro: «Para, lo estás empeorando». Rebeca me miró entonces salvaje, acorralada, sin ninguna de las máscaras que se había puesto. Por primera vez entendió que ya no había nada que controlar. La investigación avanzó rápido, más rápido de lo que Rebeca o doña Consuelo jamás pensaron. En pocos días, los oficiales del Ministerio Público empezaron a investigar control coercitivo e irregularidades financieras. Laura me mantenía al tanto. Su voz firme pero con un dejo de satisfacción. Se pasaron de lanza, Hortensia. Ahora la ley les está desbaratando todo. Doña Consuelo intentó mantener su porte elegante por el pueblo, pero la gente ya había cambiado. En la tienda de forrajes escuché los murmullos. ¿Ya supiste de las Collins? Pobre Gabriel, pobrecita Rosita. Para alguien que presumía de influencias,
De repente doña Consuelo se encontró puertas cerradas en la cara. Cuando me miró feo afuera de la estafeta, ya no tenía nada de su poder de antes, solo amargura y miedo. Gabriel, en cambio, se veía distinto cada día, menos encorvado, menos tenso, menos como hombre que espera el siguiente golpe. Cuando nos vimos en la casa de acogida, me susurró: «Ya no despierto con miedo». Las manos todavía le temblaban a ratos, pero iban sanando, despacito. Rosita primero se pegaba a él, luego a mí. La primera vez que ella sola tomó mi mano, se arrimó y me dijo bajito: «Abuela Hortensia, ahora está más tranquilo». Sus hombros se aflojaron como si hubiera cargado un peso del doble de su tamaño. Pasábamos las tardes leyendo cuentos con dibujos. Su voz chiquita tropezando con las palabras, pero cada vez más firme. Gabriel nos miraba desde la puerta, los ojos suaves con algo que parecía esperanza. La casa, que antes se sentía gobernada por el miedo, ahora parecía un lugar donde se podía volver a respirar. Y con respirar llegaron los primeros pasos, frágiles, para reconstruir todo lo que habían perdido. Gabriel empezó terapia la semana siguiente. Llegó a casa después de la primera sesión con los ojos rojos, pero la voz firme. «Duele», dijo, «pero es la primera vez que siento que salgo del túnel en vez de meterme más». Le apreté el brazo. Así suena la sanación. Pasábamos las tardes reconstruyendo el establo juntos. No para volver a lo de antes, sino para recuperar algo que habían torcido demasiado tiempo. Yo sostenía las tablas mientras él atornillaba. «¿Se siente raro?», murmuró. «¿Volver a trabajar para mí?». «No», lo corregí suave. «Trabajas para tu hija y para tu vida». Rosita entraba y salía corriendo por las puertas abiertas del establo. Su risa, rebotando en un espacio que antes la hacía encogerse, arrastraba su perrito de peluche por la paja y gritó: «Papi, mira, ya no tiene miedo». Gabriel cerró los ojos, tragándose una emoción demasiado grande para palabras. La noticia llegó calladita. Rebeca aceptó un acuerdo: coerción financiera, fraude en documentos, riesgo emocional al menor. Perdió la custodia principal y solo tendrá visitas supervisadas. Gabriel leyó el fallo 2 veces antes de susurrar: «Se acabó, está empezando». Le dije. Esa tarde los 3 nos sentamos en la escalera de atrás, mientras el sol se escondía detrás de los cerros de Jalisco. Rosita se recargó en mí, los párpados pesados, mientras Gabriel apoyaba los codos en las rodillas. A los 67, después de décadas de preocupación y culpa, no podía recuperar el pasado, pero sí asegurar el futuro. Nuestra casa volvió a respirar, y nosotros también. Si quieres más historias como esta, no olvides darle me gusta, dejar un comentario y suscribirte.